¿Qué tal? Buenos días a todos, o tardes, dependiendo a qué hora sea la clase. Este es el tema de esta semana, Past Perfect o pasado perfecto. Antes de comenzar a explicarlo, tenemos que recordar y poner atención en lo siguiente. No es difícil el tema, en verdad que no es. Solo pongan atención a los detalles que voy a ir mencionando. Hace unas 2 semanas estábamos viendo el pasado regular o regular verbs y el pasado con verbos irregulares o irregular verbs. Esta es una pequeña tabla, una pequeña captura de una lista de verbos regulares que van a tener ustedes en su actividad. Ahora, si recuerdan, cuando hablábamos de verbos regulares en pasado, decíamos que tenían que ponerle la ed al verbo, como todos estos cuando hablamos en pasado. Como pueden ver, todos estos terminan aquí en ed porque son verbos regulares cuando hablamos en pasado. Ahora, en los verbos regulares no tienen ningún problema porque como pueden ver, se siguen escribiendo igual. Pero el primer detalle que tenemos que acordarnos para el pasado perfecto, past perfect que vamos a ver, es que tienen que usar los verbos de la tercera columna. Siempre, siempre, siempre. Primer detalle, verbos de la tercera columna. ¿De cuál columna? De las listas de verbos. Otra vez, las listas de verbos que yo les estoy poniendo en su actividad o de cualquier lista de verbos que se encuentren, siempre tienen estas 3 columnas, a veces le agregan otra, o si no se quedan en 3. Pero cuando hablamos de tiempo perfecto, de pasado perfecto, tenemos que utilizar esta tercera columna. Una vez más, con los verbos regulares no hay problema, pues porque es igual. Pero cuando hablamos de verbos irregulares, ahí es donde tenemos o batallamos un poquito porque los tenemos que aprender. No hay de otra. Ahora, la forma en que estamos trabajando nosotros, pues no les estoy pidiendo que se los aprendan, pero usen sus listas de verbo y más esta semana la van a tener que usar mucho. Cuando hablamos de verbos irregulares, aquí tenemos varios en presente del lado izquierdo. La columna del medio es pasado. Perdón, no le escribí. Dejen la nota así rápidamente y muy feo. Ay, disculpen. Past. Pasado. Son los verbos del medio. Y nuevamente, nosotros los que tenemos que usar son los de la tercera columna. Ahora, como pueden ver aquí abajito, hay algunos verbos que pueden cambiar mucho. Como por ejemplo, be, este de en medio. Be en presente, was y were en pasado, pero ahora tenemos que utilizar este cuando escribamos y hablamos. Been cambió mucho, ¿ok? Hay algunos que pueden ser iguales que el pasado. Por ejemplo, abide, presente, y se escribe igual si se fijan en pasado y en participio, en la tercera columna. Y hay otros que se escriben igual en las 3 columnas. Aquí no puse uno, pero por ejemplo, hit de golpear se escribe igual en las 3 columnas. Hit, hit y hit. Entonces, cuando hablemos de pasado, ustedes utilizamos los verbos de la segunda columna. Pero esta semana tenemos que utilizar los verbos de la tercera columna, estos que están aquí en rojo. ¿Ok? Tercera columna de sus listas de verbos. ¿Ok? Ese es el primer detalle, lo que tienen que estar al tanto o alertas al momento de escribir o lo que vamos a trabajar esta semana. Usamos los verbos de la tercera columna. Ok, y ahora sí, aquí se los recuerdo, verbo de la tercera columna de sus listas de verbo, que la tercera columna se llama participle, ¿ok? Pero la mayoría, en mi experiencia, la mayoría de ustedes alumnos siempre se acuerdan que es de la tercera columna
por eso les anoto este recordatorio aquí. Y ahora sí, ¿cómo se hace el pasado perfecto? Primero vamos a ver cómo se escribe y al último vemos los ejemplos. Entonces, tenemos las personas, cualquier persona, aquí está, I, you, he, she, it, we, they, la que sea. Y siempre, siempre, siempre vamos a poner had. No hay de otra. Y nada más. Persona, siempre had, H-A-D, had. Y luego el verbo, pero de la tercera columna. Este es eaten, que es del verbo eat, de comer. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? I had eaten es yo había comido. You had eaten, tú habías comido. We had eaten, nosotros habíamos comido. Eso es lo que vamos a ver esta semana. They had eaten, ellos habían comido. O algunas personas dicen eaten, o otras personas dicen eaten. Es igual, ¿ok? Entonces, oraciones afirmativas. Persona, had, el verbo de la tercera columna y el resto de la oración al último. Cuando son oraciones negativas, empezamos con la persona y luego al had le agregamos el not. Had not, o como pueden ver aquí abajo de la tabla, lo podemos juntar en hadn't o hadn't. Had not o hadn't es lo mismo. Entonces, persona, had not o hadn't, y luego otra vez el verbo de la tercera columna, verbo de la tercera columna y el resto de la oración. Entonces, oraciones negativas es persona, had not o hadn't, verbo de la tercera columna y el resto de la oración. Y para hacer una pregunta, como lo hemos visto siempre, que se cambia, ¿no? El orden, en este caso cambiamos el had con la persona. Y entonces las preguntas empiezan had y luego la persona, la que sea, y luego el verbo de la tercera columna y el resto de la oración, en este caso el resto de la pregunta. Entonces, had you eaten sería, tú habías comido. Had she eaten, ella había comido. Had they eaten, ellos habían comido, es la pregunta. Y si le agregamos el resto de la pregunta sería, had they eaten before the taxi arrived? Ellos habían comido antes que el taxi llegara. Esa sería la pregunta. Entonces, had al principio, persona, verbo de la tercera columna. Déjenles escribo aquí un 3, espero no me salga muy feo. Para que recuerden, es el verbo de la tercera columna y el resto de nuestro enunciado y el signo de interrogación al final. No lo olviden, por favor, porque estamos hablando o formando preguntas. Y ahora sí, ¿para qué nos sirve el past perfect? Bueno, esto es lo que yo les he explicado o trato de decirles. Usamos el past perfect para ordenar cronológicamente dos acciones en el pasado. Es decir, si tú dices yo jugué, yo comí, las dos están en el pasado, pero no sabes cuál ocurrió primero. Si quieres decir que primero comiste y luego jugaste, entonces comer sería en pasado perfecto, past perfect. Para decir qué ocurrió primero, ambas acciones en pasado. ¿A qué me refiero? Aquí están algunos ejemplos que estos también los van a copiar en su cuaderno. Están en las indicaciones ahí en Classroom. Aquí tenemos dos oraciones. No se asusten, no se friquen, no se paniquen. Tranquilos. Yo les he dicho, una oración es persona, verbo y algo más.
Persona, verbo, algo más. Y estas oraciones están de esa misma manera. Estas palabras que están entre paréntesis las puse así para que puedan identificar una oración de otra. Entonces, si se fijan, aquí tenemos persona y luego had done sería el verbo y algo más. Y luego acá tenemos persona y verbo. Aquí ya no le pusimos más a la oración, pero sigue el mismo orden. Quiero que se acuerden de eso, ¿ok? Antes de empezar a explicar los ejemplos. Abajo tenemos lo mismo. Persona, verbo y complemento. Persona, verbo y complemento. Es lo mismo. En este caso solo estamos uniendo dos oraciones por una palabra. Ok, ahora sí. Pasado perfecto nos habla para ordenar actividades cronológicamente en el pasado. O sea, para saber qué sucedió primero. Entonces, si se fijan, ese es mi pasado perfecto. Had done. Y esa está en pasado simple. Ok. Si quieren, ahorita estamos en que se acuerden en ordenarlos, qué sucedió primero. Si quieren, no se acuerden ahorita mucho que va en pasado, pero pues es lógico si estoy hablando en pasado. El pasado perfecto, entonces, siempre va a ser mi primera actividad. Yo les decía, si yo digo, yo jugué, yo comí, no sé qué sucedió primero. Pero si yo digo, yo había jugado, después yo comí, aunque suena raro en español, pero digo, ahorita lo traduzco en inglés, pero esa sería la idea. Entonces, en el ejemplo que estoy hablando sería, I had played before I ate. Y luego, la oración que tenemos aquí sería, I had done my homework. Yo había hecho mi tarea when my father arrived. Cuando mi papá llegó. Como esto está en pasado perfecto, entonces sabes que fue la primera acción. Eso sucedió primero. Primero hiciste la tarea y luego llegó tu papá. Para eso nos sirve el past perfect, para ordenar actividades. De la oración que tenemos abajo, we had eaten dinner before you came home. Ya deben de identificar cuál es el past perfect. En este caso es had eaten y el otro verbo que sería came, bueno, entonces past perfect está en el primer lugar y el otro verbo que sería came, esa es la segunda acción. We had eaten dinner before you came home. Nosotros habíamos comido la cena antes de que tú llegaras a casa. Es la idea. ¿Ok? Ya en la traducción, pues usamos palabras en español o ideas en español, pero otra vez, el pasado perfecto es lo que sucedió primero en el pasado y luego pues tenemos el otro verbo, ¿sí? Acá tenemos otros dos ejemplos. Sam had played Free Fire before the class started. Aquí tenemos had played y tenemos started. ¿Cuál sería el pasado perfecto? Ya lo deben de saber. Ok, es had played, muy bien. Por lo tanto, had played, pues es la primera acción. Y el otro que sería started, pues sería la segunda acción. ¿Qué sucedió primero? Had played. ¿Y qué sucedió después? Started. Entonces, la oración dice, Sam had played Free Fire before the class started. Sam había jugado Free Fire antes que la clase empezara o que la clase empezó. Entonces, had played es pasado perfecto y siempre es la primera acción o es lo que sucede primero. Started está en pasado simple y es la segunda acción. Y por último, la oración de abajo,
fíjense bien, antes que aparezcan los recuadros. Aquí tenemos called, que es el pasado de llamar. Y aquí tenemos had watched, que es como decir habían visto, habían mirado. ¿Cuál es el pasado perfecto de esas dos? Had watched. ¿Ok? Ese es el pasado perfecto. Entonces, ¿qué sucedió primero? Esta es nuestra primera acción. ¿Ok? No se asusten. No hice nada más que la forma de expresar fue diferente. ¿Ok? Es como si yo dijera, sí, yo vi la tele después de que hice la tarea. O sea, es eso, nada más. ¿Ok? Entonces, tenemos had watched, que es nuestra primera acción, y called, que es nuestra segunda acción. La oración dice, you called your girlfriend after we had watched a movie. Que sería algo como tú llamaste a tu novia o tú le hablaste a tu novia después de que nosotros habíamos visto una película. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió primero? ¿Que le habló la novia o que vieron la película? Pues que vieron la película. Para eso nos sirve el past perfect. Ok, si todavía no están muy claros en esto de los ejemplos, pues lo vamos a practicar en la semana. Ok, me voy a regresar porque lo importante es que ahorita del video, pues esto sí lo tengan presente para terminar. Oraciones afirmativas. Persona, had, verbo de la tercera columna y el resto de la oración. Oraciones negativas. Persona, had not o hadn't, verbo de la tercera columna, el resto de la oración. Y las preguntas, had al principio, después la persona, verbo de la tercera oración y el resto de nuestro enunciado. Eso es lo que tienen que dominar del video. Lo que tienen que copiar, de todos modos, está en su instrucción en Classroom, es esta tabla, esta tabla, esta tabla y estos ejemplos. Así con los recuadros en rojo y los numeritos, ¿ok? Si quieres usar colores, si no como quieras, pero debes de copiar estos así como están y debes de copiar estos así como están. Espero que haya quedado claro. Cuídense mucho y nos estamos viendo en Zoom.